Esta lección revisará algunos de los derivados fórmulas que ya hemos cubierto más las nuevas fórmulas de derivados. La derivada de ax con respecto a x igual a x, la derivada de a la potencia de x con respecto a x igual registro natural a multiplicado por a la potencia de x, la derivada del log natural x con respecto a x igual 1 dividida entre x y, finalmente, la derivada de base log b de x con respecto a x igual 1 dividido por el producto del tronco natural b y x. Por lo tanto, aquí se nos pide que determinemos la derivada de cada función. Primero, tenemos f de x igual 4 registro natural x, 12ax más 5x. La función derivada f' de x es igual a la derivada de 4 log x natural, que es igual a 4 veces derivada del log natural x, que es 1 dividido por x. Dos veces la derivada de a la x, que es e a la x, y luego más la derivada de 5x, que es igual a 5 veces la derivada de x, que es igual a 1. Simplificando, tenemos f' de x igual 4 dividido entre x, 12 hasta x más 5. A continuación, tenemos g de x igual 2 a el poder de x, 7x³ más 3, y, por lo tanto, la derivada función g' de x es igual a la derivada de 2 a la potencia de x, que es igual al registro natural 2 veces 2 a la potencia de x, ya que la base a es igual a 2. Y luego menos la derivada de 7x al cubo, que es igual a 7 veces la derivada de x al cubo, que es 3 veces x al potencia de 3, 1, que es 2. Y luego más la derivada de 3, que es igual a 0 porque la derivada de una constante siempre es 0. Simplificando, tenemos g' de x igual registro natural 2 veces 2 a la potencia de x, 21x al cuadrado. A continuación, tenemos h de x igual 9 base logarítmica 8 de x más 1 dividido por 6x al cubo. Antes de encontrar la derivada aquí, necesitaremos escribir 1 dividido por 6x al cubo usar un exponente negativo para que podamos aplicar el regla de diferenciación de poder. Al hacer esto, tenemos h de x igual 9 base logarítmica 8 de x, y luego más 1 6x a la potencia de menos 3. And then plus 1/6 x to the power of -3. Recuerda, si nos movemos x al cubo en la barra de fracciones cambia el signo del exponente. Y ahora podemos encontrar el función derivada h' de x. h' de x es igual a la derivada de 9 base logarítmica 8 de x, que es igual a 9 veces la derivada de la base logarítmica 8 de x. Estamos, de nuevo, viendo la fórmula derivada, en nuestro caso conocido como b2 la base es igual a 8 y, por lo tanto, la derivada es igual a 1 dividido por el producto de tronco natural 8 y x. Y luego tenemos más la derivada de 1 6x a la potencia de menos 3, que es igual a 1 6 veces la derivada de x a la potencia de menos 3, que es menos 3 veces x a la potencia de menos 3, 1, que es menos 4. Y fíjense aquí, podemos escribir menos 3x a la potencia de menos 4 como una fracción con el denominador de 1 y podemos simplificarlo. Negativo 3 y positivo 6 comparten un factor común de 3. Hay 2 3 en 6 y un 3 de cada 3 y, por lo tanto, el menos 3 se simplifica a menos 1. Dándonos h' de x es igual a 9 dividido por producto de registro natural 8 y x. Luego tenemos más menos 1 2x a la potencia de menos 4, que podemos escribir como 1 dividido por el producto de 2, y x a la potencia de 4 positivo. Nuevamente, fíjate cómo reescribió este segundo término usando un exponente positivo moviendo x a la potencia de menos 4 al denominador. Ahora, para nuestro último ejemplo, tenemos j de x igual 2 log x más 3 raíz cuadrada x. Recuerde, log x es registro común, lo que significa que esta es base del registro 10 y también necesitamos escribir la raíz cuadrada de x con un exponente racional para que podamos aplicar la regla de la diferenciación del poder. Recuerde, la raíz cuadrada de x es igual a x con la potencia de 1 2 porque el exponente de x debajo de la raíz cuadrada es 1, y el índice de la raíz cuadrada es 2. Así que escribamos j de x como j de x igual 2 log base 10 de x más 3 veces a la potencia de 1 2. Plus 3 x to the power of 1/2.
Y, por lo tanto, el derivada j' de x es igual a la derivada de 2 log x o 2 log base 10 de x, que es igual a 2 veces 1 dividido por el producto de tronco natural 10 y x. Y luego más la derivada de 3x a la potencia de 1 o 2, que es igual a 3 veces la derivada de x a la potencia de 1 o 2, que es 1 2 veces x a la potencia 1 2, 1, que es menos 1 o 2. Simplificando, tenemos J' de x igual 2 divididos por el producto de tronco natural 10 y x. Y luego tenemos más 3 2 veces x a la potencia de menos 1 o 2. Que también podemos escribir como 3 dividido por el producto de 2, y x a la potencia de 1 2 positivo. De nuevo, aquí podemos reescribir x a la potencia de menos 1 2 usando un exponente positivo, bajándolo al denominador. Y podríamos dar un paso más. Recuerde, x a la potencia de 1 2 es igual a la raíz cuadrada de x. Y, por lo tanto, podemos también expresar j' de x como j' de x igual 2 dividido por el producto de tronco natural 10, y x más 3 dividido por 2 raíces cuadradas de x. Cualquiera de estos dos últimos los formularios son aceptables. Espero que esto te haya resultado útil.